Continuamos en el Poder de la Mañana a las 7:56 ya. Aquí tenemos nosotros al invitado. Tuve que ir a buscarlo porque cuando hablé de que desmienta o que pueda asegurar lo que dijo Mario Lama, salió corriendo y tuve que salir a buscarlo bajo del canal. Tuve que bajar a buscarlo y rogarle para que venga porque dio miedo el doctor Ferby Villalona, porque él dice que no, que el tema es sobre la leptospirosis, que no me meta para otro lado, porque me conoce y sabe que voy a querer preguntarle porque él está cerca de esos centros de salud públicos y por lo tanto tiene más datos que yo, pero no lo va a decir. Yo sé que no. Doctor Ferby Villalona, epidemiólogo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Aparte de que hoy está como muy belicoso. ¿Belicoso? Sí. ¿Por qué eso es belicoso, doctor? No, yo veo ahí que está tenemos a Sabina con unos Hernández. temas. Mucho gusto, ¿cómo está usted? Gracias, ¿Todo bien? Bienvenido a Gracias. su programa El Poder Matutino. Gracias por la invitación. Aquí vamos a tratar el tema de salud como tal. Espero que sí. Espero que salud. sí, que esté bien reñido todas esas preguntas. Doctor, Sí. Adelante. Usted como epidemiólogo sabe que hay muchas enfermedades que vienen por el viento, por los aires, por donde quiera, por la orina, por las heces fecales y demás, por la lluvia, etcétera, con los mosquitos del dengue. ¿Cómo están las incidencias de las enfermedades epidemiológicas, específicamente en general? ¿Cómo están para que nos vayamos después a hablar de la leptospirosis? Bueno, a nivel internacional, las enfermedades de interés epidemiológico, pues hay varias enfermedades que están en alerta, especialmente el sarampión, a nivel ya de América del Norte, vamos a decirlo de esta manera, como decíamos antes en bachiller, pero también en América del Sur, es decir, lo que es la fiebre amarilla ha estado también en alerta en esta zona. Por ejemplo, en la parte de sarampión, entre lo que es Canadá, Estados Unidos y México, han encabezado el listado de esta alerta con un mayor número de casos. Y esto es dado porque la población susceptible que no evita la vacuna, pues lamentablemente va a padecer esta enfermedad. También en este caso decía que en la parte ya de América del Sur, entre Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, entre otros, pues la fiebre amarilla también ha experimentado un incremento notable, por lo que esas áreas, quienes vayan a viajar para ese continente, ya es un continente, América del Sur, pues se coloque su vacuna de fiebre amarilla. Y aquellos también que vayan a viajar a Estados Unidos, ya sean con sus niños, que tengan su esquema completo, por si acaso no vaya entonces a ser contagiados. Texas es el principal estado de Estados Unidos que ha experimentado ese aumento de los casos. Bueno, en nuestro país, hasta el momento, las enfermedades de interés epidemiológico, algunas de ellas sí han estado en aumento y se han presentado de manera sostenible a nivel semanalmente. Tal es el caso de la malaria, por ejemplo. En la región sur, especialmente entre San Juan y Azua, pues se ha presentado cada semana varios casos de malaria, y esto es importante tener en cuenta. Como tú mencionabas, la malaria es una enfermedad transmitida por mosquitos, sí. Y básicamente el clima cálido, las lluvias, aguas estancadas propensan a la crianza o los criaderos de mosquitos, y esto entonces puede propiciar a que se desarrolle. Dengue hasta el momento se ha estado controlado y eso tiene sus factores que se mantiene así. No obstante, la leptospirosis también se ha mantenido presentándose casos de manera semanal, por lo tanto es importante que aprovechando el espacio tratemos esta enfermedad, porque hay muchos mitos que hay que a la población que nos escucha, que nos ve, pues debe de saber respecto, por ejemplo, en este caso la leptospirosis, que es el tema de hoy. Perfecto. Ya hablando, entrar en materia con relación a la leptospirosis, solo quisimos hacer una pequeña síntesis de las enfermedades epidemiológicas que han estado afectando a la región del Caribe específicamente, porque son lugares parecidos. Así es. Con relación a la leptospirosis, doctor, ¿qué es la leptospirosis y qué la produce? Correcto. No saben, leptospirosis. Así es. ¿Qué la produce? Porque está muy cerca de todos nosotros. Sí, hay muchas enfermedades que el término osis o isis implica enfermedad. La leptospirosis es una enfermedad producida por una bacteria del género Leptospira. Es una espiroqueta, familia de lo que es la treponema, que es sífilis. O sea, son lo que llamamos espiroqueta, que es una bacteria como en forma de tirabuzón, o sea, como si fuera
Eso es decir, parece como un coso de taladro, una mecha de taladro. Entonces, esta enfermedad es transmitida, producida por la leptospira, que es transmitida, ahora sí, por roedores, especialmente la orina de ratón, por medio de la orina de ratón. Pero el ratón es solamente, diríamos, uno de los vectores, o el principal, no el único. Es el principal. Y más adelante vamos a ver que por qué muchos satanizan al roedor. Ajá, y por qué, porque por solamente enfocarnos en un solo vector, suele aparecer enfermedades en otras áreas, no solamente en la casa. Sí. Y vamos a hablar de eso, sobre qué otros también se prestan a ser transmisores, a ser vectores de lo que es la leptospira. Cuando usted habla de roedores, el hurón, o hurón como dice, pero el hurón como conocemos es un vector también de la leptospira. Bueno, el hurón... ¿Es un roedor? No, el hurón no es un roedor. ¿Un roedor? No. El parece hurón mucho un ratón. Se parece a un ratón, sí, pero no es un roedor, porque los roedores se caracterizan por tener incisivos bien, vamos a decir, desarrollados, bien más largos que los demás dientes que tiene. Ahí tú te das cuenta cuando son roedores. Por ejemplo, lo que es el castor, lo que es las ardillas, los ratones, las ratas, son roedores como tal. Y por la dentadura, la famosa dentadura que siempre ponen, no es en los muñequitos que siempre ponen esos dientes largos, y son reales, son porque se mantienen creciendo constantemente y están roendo para que no vayan a tener una lesión con respecto a estos dientes. Entonces, el hurón por lo regular es más transmisor de la rabia que de la leptospira, en cierto modo. Ahora, no se descarta que pueda infectarse si está en las zonas donde hay presencia de esta bacteria. No se descarta. ¿No transmiten la leptospira? Sí, claro. Exacto, pero por eso estaba diciendo cómo se transmite. Bien. Y usted se quedó solo con el ratón. No, por porque eso estoy metiendo más animales. No, en este caso, en el tema de los transmisores, los vectores, tenemos que el ratón es el principal porque vamos a decir, tiene facilidad de estar en todos lados, pero cuando se infecta con la bacteria, no es que nace con ella, es que se infecta. Cuando se infecta, esta bacteria, por lo regular, se aloja en los riñones de este roedor, especialmente ratas o ratones, y con la orina lo va esparciendo. No necesariamente la puede padecer, pero la va esparciendo. ¿Cuáles son los lugares donde puede estar? Por ejemplo, en los alimentos, cuando dejan comida a la intemperie, puede ser también pequeños charcos de agua, en lagunas puede aparecer, puede estar infectado por leptospira. Ahora, como animales secundarios, por decirlo así, que puede ser infectado por ratón, tenemos el perro, el gato, la vaca, de esos mamíferos grandes, también el caballo puede infectarse de leptospirosis y a través de la orina entonces puede expedir, o sea, puede tirar todas esas bacterias por ejemplo, los charcos que te decía, incluso en los mismos bebederos, y todo eso pueden estar infectados y puede pasar esa bacteria a estos animales domésticos. Por eso es que la leptospira no solamente se circunscribe a la casa. Muchas veces en los hospitales ven muchos casos de leptospira de la casa, pero no toman en cuenta también que los trabajadores de granja están en riesgo por esto. También las personas que viven en los campos, que se viven bañando en charcos de agua o lagunas así, si tienen heridas, porque el problema con la leptospira es que a nuestro cuerpo ingresa a través de las mucosas, es decir, por la boca, por la nariz, incluso por los ojos, o por alguna herida abierta, una herida fresca, por decirlo de esta forma, cuando se introduce en esas aguas que estén contaminadas por la leptospira. Así puede ingresar a nuestro organismo. Entonces, no es solamente el ratón, también el gato puede transmitirle el perro, puede transmitirle a la vaca, puede transmitirle incluso hasta a los caballos, las mulas, etcétera, si son infectadas por esta bacteria. Doctor Villalona, ¿cuáles son los síntomas o signos de la leptospirosis? Sí. ¿Y qué peligro hay en padecer esta enfermedad? Claro, la leptospira tiene etapas. La etapa febril, la etapa ictérica o icterohemorrágica también. Esto viene dado porque en cada etapa hay una serie de signos y síntomas que los primeros no son característicos, son inespecíficos, como por ejemplo fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga, puede haber también malestar general, debilidad, pero también algo que nos puede orientar como epidemiólogo es dolor muscular, especialmente en pantorrillas, por ejemplo,
puede también viene una etapa en la cual se afecta hígado, puede haber un tinte ictérico, o sea, un tinte amarillento, que le llamamos ictericia, y esto no puede quizás, obviamente hay otras enfermedades que lo hacen, pero cuando uno hace un buen historial o unas buenas preguntas, nos pueden orientar a qué tipo de enfermedad puede ser. Entonces llega a otros, esa es la etapa ictérica, en la cual la persona entonces, pues ahí nos damos cuenta que está avanzada la enfermedad, cuando llega a esa parte de ponerse amarillo, como decimos, como si tuviera hepatitis. Pero esto es importante. Hay otras complicaciones y claro, en el peligro de padecerla, de no tratarse a tiempo, de no identificarse a tiempo, pues puede traer complicaciones serias, como por ejemplo lo que llamamos el síndrome de Weil o enfermedad de Weil. Esto es característico porque también la leptospira puede causar hemorragias. Entonces puede haber afectación de órganos importantes, bueno, todos son importantes, pero importantes como riñones, el hígado, pulmón, que puede causar unas hemorragias, especialmente a nivel pulmonar, que esto puede conllevar a complicaciones serias e incluso la muerte. A mí me llama la atención de manera especial de que no hay como no hay campañas publicitarias donde estén tratando de que la gente en sus hogares puedan protegerse de la leptospirosis. Y lo digo porque, como usted mencionaba, no solamente en los hogares, aunque sabemos que ahí es donde más se puede producir, porque es que donde hay niños ahí, donde hay ratas, es ahí, donde hay comidas y alimentos, en la despensa de una casa, es ahí. Y donde usted se levanta en la mañana y ya en la noche, en la madrugada, 30 y 50 ratones andan rondando por la casa, por la cocina, por la despensa, los alimentos, y en la mañana usted va y usa su utensilio o se come el alimento que guardó de forma indiscriminada y puede ser infectado, especialmente los niños que andan rodando por las calles, por el piso. Entonces, yo no siento que por parte del Ministerio de Salud Pública haya una campaña específica ahí. Y digo ahí porque si hablamos del SIDA, de enfermedades infecciosas, transmisión sexual. Transmisión sexual, sabemos que somos adultos y nosotros podemos cuidarnos como adultos. Una campaña podría ser buena. Cuando hablamos de la gripe, también como adultos tenemos una tos, vamos y compramos un medicamento, un jarabe. Pero estamos hablando de una enfermedad silente, una enfermedad que no se ve, invisible prácticamente, que está pululando en el patio, en el frente, en la casa, adentro, en la cocina. Usted lo ve por la calle, en los restaurantes, en los comedores económicos y los comedores también de la calle. ¿Por qué no hay una campaña que nos diga, o que le diga a la población cómo preocuparse para no tener esa transmisión directa? ¿Por qué no hay una campaña por parte del Estado? Fíjate, los factores de riesgos para esta enfermedad, en primer lugar, lo que tú mencionabas, tiene que haber un nivel de hacinamiento bastante considerable, en el cual entonces, o un nivel de higiene bastante precario. Ya últimamente la urbanización está, por la forma de crecimiento, antes con las casas de madera, que es donde por lo regular, y los pisos, por ejemplo, cuando no eran de cemento. Te dice antes. Sí, no, o sea, era, pero que ahora en ese caso, sí, pero que en esos casos, en esas casas, cuando antes eran así, el hábitat, o mejor dicho, la cantidad de rata era bastante prominente. Ahora, como la urbanización, las casas están ya de cemento y toda cosa del lugar, ya las personas realmente han tenido cierta conciencia con respecto a esto, se ha controlado los asuntos de los roedores. Los casos por lo regular que se presentan, rurales o en zonas, diríamos, donde el hacinamiento, la pobreza, que también es un factor de riesgo, o los niveles de higiene, pues son bastante cuestionables para tratar este asunto. Ahora, te mencionaba que hay, por ejemplo, donde hay vertederos cerca, eso es otro factor de riesgo bastante considerable, donde hay vertederos cerca, donde la basura se acumula de tal forma, esto obviamente va a llamar ratas, o roedores, mejor dicho. Entonces, si no hay control en la población, eso puede pasar. Ahora, básicamente hay lugares en los centros de salud donde hay carteles, donde se advierten sobre la parte de los leptospira. Y algo importante, a veces, muchas veces... Perdón, doctor, mi ignorancia. Disculpe mi ignorancia. Usted dice que hay en los hospitales, centros de salud, hay carteles donde están hablando del cuidado. De leptospira y todo eso. Entonces sí. Yo tengo que llevar a mis hijos o ir a un centro de salud a leerlo para tener información. No sé. Eso pregunto yo. Yo tengo que salir de mi casa a un centro de salud a ponerme en emergencia, no sé dónde, y leer.
la leptospirosis es causada por los roedores, evite. Ujú. De mi casa de ahí a allá. No, porque para eso están los promotores de salud que dan A sus eso me charlas, refiero. dan sus charlas incluso en los centros de salud. A eso me Hay refiero. momentos, fíjate, hemos tenido casos de que familiares llevan, ya sea a sus niños o a ellos mismos, van a los centros de salud mordidos por ratón, pero por miedo a rabia, no a la leptospira, por medio a rabia, porque lo mordió un animal. Ahí se le instruye de que el ratón no transmite la rabia, pero ahí mismo se le aborda sobre el problema de los riesgos de leptospirosis. Pero para llegar a ese extremo hay que cuestionar la higiene y el control en la casa de roedores, ¿entiendes? Entonces, en esos casos sí se le instruye al usuario, por Sí. decirlo así, sobre los riesgos que tiene la parte de leptospira. También hay, como te digo, hay promotores que van a los hogares, hay promotores que en el mismo centro de salud pues hablan sobre el asunto de leptospirosis, e incluso, como dicen, las redes o la internet están llenas de información con respecto a la parte de la leptospira, que también son fuentes de información importantes. Ahora también la población conoce también no lo conocerá como leptospira, pero conocerá como la enfermedad de la orina de ratón. Así sí lo conocen de una vez. El término técnico básicamente quizás no le llega mucho, pero si tú le dices la enfermedad de orina de ratón, de una vez van a saber cuál es. Doctor, ¿esta enfermedad es contagiosa de una persona a otra? Ok, es interesante Se preguntar. transmite. No se transmite de persona a persona, no. Tiene que haber un vector, al igual que el dengue, no se transmite de persona a persona, de por medio, para completar lo que llamamos la tríada epidemiológica, debe haber un vector de por medio. Es decir, en este caso, los roedores, que es el principal, o cualquier otro animal que esté infectado con la bacteria, que puede también transmitírsela de una persona, de animal. Por esto es que la leptospira es una zoonosis. Zoonosis es las enfermedades transmitidas por animales. Entonces, así sí se puede transmitir del animal al hombre, pero de hombre a hombre o de persona a persona no se transmite. Y es ojo interesante que hay que decir, a veces cuando nos llegan estos casos, uno hace preguntas con respecto a la presencia de roedores en la casa y dicen que no, que allá no hay presencia de roedores, que allá los ratones no lo tienen a raya o la basura la saca y toda la cosa del lugar, pero no toman en cuenta de que tienen gatos, por ejemplo. Sí lo tienen y los gatos andan por todo el mundo. Y esto también puede tener repercusiones porque los gatos pueden infectarse de leptospira también y a través de su orina pues puede transmitirla. Eso es importante que tomar en cuenta. ¿Cómo le puede transmitir, un ejemplo, un perro? Si el perro, si es, decimos, callejero, si el perro es de granja, se puede infectar, como te digo, a través del agua, por ejemplo, o alimentos contaminados por la bacteria. Entonces, al igual como el ratón, el perro ingiere, la bacteria se desarrolla, puede alojarse en los riñones, entonces el perro al orinar, entonces, al igual que cualquier otro de los animales, en esa orina puede expedir, o puede, vamos a decir así, regar esas bacterias por donde esté. O sea que el perro a veces no ve dónde va a orinar, orina donde quiere, al igual que los ratones, por donde pasa, dejando la estela de orina, al igual que los gatos. O sea que los animales no tienen un espacio específico para eso. Entonces ahí es que están los factores de riesgo y que se disemine esas bacterias a través de la orina de estos animales cuando se infectan. Ya yo estoy sintiendo unos síntomas que creo que estoy confundido. Como dice Fernando Villalona, su primo, ahora estoy confundido. Sí. Yo siento algunos síntomas, dolor de cabeza, fiebre y otros que son presentados por medio de la leptospirosis. Y voy al médico y él me dice, bueno, usted tiene leptospirosis, su hijo o su esposa tiene leptospirosis. Yo pregunto cuál es el tratamiento entonces que debe llevar a cabo ese paciente para poder contrarrestar esa enfermedad. ¿Cuál es el peligro también? Una pregunta muy buena. ¿Cuál es el peligro de usted contraer la leptospirosis? Si es mortal, si es transitoria o cómo es. Sí, ciertamente nos vamos de atrás para adelante. Sí. El padecerla tiene sus riesgos si no se detecta a tiempo, o mejor dicho, no se trata adecuadamente o no se puede identificar de una manera oportuna, porque en cierto caso tú pones el ejemplo, bueno, siento esto y esto, vamos a ver qué pasa. Recordando que los primeros 5 días, la enfermedad es inespecífica hasta que hacen los análisis.
¿Por qué? Porque presenta, igual que toda enfermedad, la fiebre que mencionaba, el dolor de cabeza, el dolor en el cuerpo, un malestar general, etcétera, que puede iniciar con cualquier otra enfermedad. Ahora, cuando ya se le hace los laboratorios adecuados, cuando se logra detectar con preguntas oportunas o preguntas certeras con respecto a la sospecha, pues claro, tiene su tratamiento. Claro, la leptospira tiene su tratamiento. Se recomienda siempre que cuando tenga sintomatología sospechosa de esa o cualquier otra enfermedad, que acuda a su médico, no se automedique, no se quede en la casa. Lamentablemente, cuando la leptospira llega avanzada al centro de salud, es poco lo que se puede hacer. Si ya avanzó al síndrome de Weil, como le mencionaba ahorita, que causa hemorragias internas, afectación hepática, o sea, del hígado, afectaciones renales, o sea, en los riñones, pulmonares, también cerebrales, pues es poco lo que se puede hacer en ese sentido. Ahí entonces ya la complicación, como está establecida, entonces ahí las posibilidades son pocas. Ahora, aquellos que sí logran sobrepasar pueden quedar con secuelas. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? Antibioterapia. O sea, sí responde muy bien hasta el momento, y gracias a Dios, responde bien a la terapia, a la antibioterapia, que está en todos los centros de salud, están disponibles, en todos, sea público, sea privado, pero con la antibioterapia detectada a tiempo, tiene su solución, realmente sí. Doctor, ¿qué secuelas se puede padecer por la leptospirosis? La leptospirosis se ha documentado casos en los que sienten fatiga crónica. En este caso, usted sabe, un cansancio que puede ser prolongado, o sea, aquellos que hayan sobrepasado, por ejemplo, un síndrome de Weil, en ese caso, que haya afectación de varios órganos. También puede padecer problemas de memoria, incluso cambio de humor, eso le dicen las afectaciones neuropsiquiátricas, es decir, puede haber cansancio extremo, como decía, cambio de humor, incluso hasta depresión puede causar. Esto es importante tenerlo en cuenta. Aquellos, por ejemplo, que manejan esa parte, como los psicólogos, de que tengan siempre pendiente qué enfermedades ha padecido esa persona, que puede conllevar a ese estado mental de depresión, de cambio de humor repentino, también dolores de cabeza prolongados. Esos son síntomas, o mejor dicho, secuelas que pueden padecer la persona. Incluso hay otras un poco menos común, pero se puede dar como afectaciones oculares, si hay afectación misma, como por ejemplo la uveitis. O sea, la uvea es una parte esencial del ojo en el cual puede haber inflamación, y esto puede afectar la vista de manera considerable. O sea, esas secuelas son las más documentadas que se han presentado para aquellos que han padecido leptospirosis y que han llegado a un estado un poquito complicado al centro de salud. Por lo tanto, siempre recomendamos no automedicarse, no quedarse en la casa tomándose algún té o lo que sea sin saber qué tiene, porque muchas veces los té, como decimos así, de sobre, o los antivirales no son efectivos contra bacterias, pero por otro lado, si se ponen a estar inventando con antibióticos en la casa, esto puede causar una reacción llamada reacción de Harish-Alzheimer, que esto puede causar tremenda problemática en la persona, previo al tratamiento como es, si se ponen a inventar con antibióticos. Por eso es que siempre recomendamos no automedicarse. Sí, estamos conversando, dígame. Muchas personas se enfocan solamente porque mi abuelita decía que tal enfermedad se cura con hierbas y esto, y todavía tienen esa costumbre. Uh-huh. No les gustan ir a los médicos y dicen que no, con un té yo me sano. Eso es lo mejor. Sí. Hay bacterias que realmente no son, o sea, hay infusiones que realmente no son muy efectivas antibacterias, y esto puede atrasar lo que es el proceso del tratamiento oportuno, y ahí entonces en ese atraso puede venir las complicaciones de estas enfermedades. Mucho de eso venía, por ejemplo, con el dengue, ya que lo traemos a colación, lo hemos mencionado, eso, que comienza con la fiebre se quedan automedicados en la casa, y eso va dilatando, va retrasando. Entonces, cuando ya llega a lo que es la etapa crítica, más o menos entre lo que es el quinto y séptimo día, que viene la etapa crítica, que es donde las plaquetas caen,
puede haber complicaciones serias en la etapa del dengue, entonces quieren llevarlo al centro de salud, pero ya cuando el niño está complicado, está chocado por fiebre, hemorragia, lo que sea, entonces ahí vienen esas complicaciones serias y puede venir los decesos, entonces dicen que el centro no hizo nada. Entonces es importante que cuando presenten sintomatología con fiebre, ya con la fiebre es ya una alarma del cuerpo, porque no es la enfermedad, es una alarma del cuerpo de que hay infección. La fiebre y de lo demás que venga, pues son alarmas corporales de que me dice, estoy siendo agredido por un microorganismo, por un microbio, estoy siendo agredido, vamos arriba. Entonces, buscar la ayuda médica a tiempo, pues esto nos da un margen bastante grande de éxito en el tratamiento de la enfermedad. ¿Cuáles son las medidas preventivas, doctor, que usted le recomienda a cada una de las personas que padecen o sospechan tener leptospirosis? Bueno, la medida preventiva para evitar la leptospirosis. Que no tengan aún y tengan que evitarse. Ok, el antes, durante y después. Exacto. Bueno, el antes, obviamente, hay que tener una higiene óptima en la casa, control de roedores, los desechos, o sea, la basura, etcétera. Siempre es bueno tenerla fuera de la casa, en un lugar, si tiene un patio bien amplio, dejarlo lo más lejos del patio para luego sacarla. Si tienen un contenedor cerca, llévela ya tranquilamente. Los alimentos, mantenerlos bien resguardados, por ejemplo, en las despensas con llave. No dejar alimentos a la intemperie. Por ejemplo, muchas personas comen de noche, lo dejan allá, yo lo friego mañana, pero todo eso que queda, esos restos, obviamente va a llamar a roedores. Y esto hay que evitarlo totalmente. Hay que evitar que los roedores lleguen a nuestras habitaciones, porque cuando muerden, por lo regular lo hacen de noche, y muerden especialmente en los pies, parte de la mano, cualquier otra parte corporal, donde ellos consideren, pero más los pies por ciertos olores, no detallaremos. Entonces, ya cuando esto ocurre, hay que tomar medidas serias con el control de los roedores, no solamente en la casa, también hay que hablar con los vecinos, porque a veces si tomo la medida en mi casa y los vecinos no lo toman, no estamos en nada, porque como quiera los roedores van a estar dando su vueltita y sus paseos por ahí. Si tienen, por ejemplo, mascotas como gatos, siempre mantenerlo en óptimas condiciones de higiene, con sus alimentos, y bueno, no se puede evitar que salga, pero por lo regular siempre mantenerlo vigilado para la parte higiénica. Mantener también los animales domésticos vacunados. Durante, obviamente, no automedicarse, no incurrir a medicamentos no prescritos por el médico, pero sí buscar la ayuda, porque ya el médico va a tener sus criterios, va a hacer sus interrogatorios adecuadamente para determinar qué puede estar pasando. Por lo tanto, es importante no automedicarse, acudir a su centro de preferencia, al médico de cabecera o cualquier otro que esté disponible para que haga su evaluación adecuadamente. Y el después, siempre mantenerse en consultas regulares para, si ha padecido alguna de las complicaciones, mantenerse en las consultas regulares, rutinarias, para ver el estado de salud, para que en caso de que aparezca alguna sintomatología, lo que sea, poder, o sea, de la secuela, como le mencionaba, poder tener control o conocimiento de esto, porque muchas veces es más estresante que, bueno, ¿por qué me está pasando esto y no lo sé? Que saber, fue por esto, entonces uno se mantiene tranquilo y uno ya por lo menos toma algo de conciencia. Y a la vez también mantenerse documentados en la internet, ya que nuestro compañero aquí Parra mencionaba de cómo saberlo. Si no está de más que pueda visitar el centro de salud, hablar con los médicos, mire, instrúyame sobre la leptospirosis, ¿qué hago con eso? O los promotores mismos de salud, que estén en las calles, que vayan allá, mira, háblame de la leptospirosis, o vaya o ese TikTok, bajarlo un poco, vaya al internet, déjame ver qué es la leptospirosis y buscar. O sea, tenemos muchas fuentes de información importantes para poder entonces conocer un poco más sobre esta enfermedad y tener una medida de prevención más efectiva. De verdad. Estuvimos conversando con el doctor Fervil Villalona, epidemiólogo, quien nos dio informaciones y recomendaciones con relación al tema de la leptospirosis, que es muy común en nuestro sector, en nuestro barrio, en nuestros lugares que vivimos. Para un servidor, William Parra Martínez, y para mi compañera Sabrina Hernández, ha sido un placer poder compartir con nosotros. A usted, doctor, muchas gracias. Gracias. Por acompañarnos e informarnos, a usted en sus casas también. Gracias por estar ahí desde las 7 de la mañana. Será hasta mañana si Dios así lo permite.